Gracias por la invitación de parte del pastor Cerrón, que estuvimos el año pasado. Él estuvo en la ciudad de Arequipa. Nosotros tenemos nuestro mes misionero en el mes de noviembre y hemos estado con él en la primera semana y me cursó la invitación para el siguiente año. Ahora estamos aquí, ¿no?, respondiendo a esa invitación para compartir un tema que nos apasiona, un tema que realmente nos lleva a cada uno de nosotros a entender la razón por la cual Dios nos rescató y la razón por la cual estamos aquí, a cumplir su misión. ¿Cuál es esa misión que Dios nos ha dado? ¿Cuál es esa misión? ¿Llevar el evangelio? No. ¿Predicar? No. ¿Cuál es esa misión que Dios nos ha dejado? ¿Hacer qué? Ahora sí. Es hacer discípulos. Yo no veo ahí otra cosa más que vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Así dice la Escritura. Nuestra traducción en español o en castellano, mejor hablado, es naciones, ¿no es así? Pero la palabra nos enseña que esa palabra naciones es etnos, donde se deriva la palabra étnica, grupos étnicos. Y los grupos étnicos son clanes familiares, grupos familiares. Entonces vayan ustedes, hagan discípulos, ¿a dónde? A las familias, a los clanes familiares. ¿Nosotros somos familia, hermanos? ¿Somos familias? ¿Tú sabes cómo se llama el que está a tu lado? Hermano, dice. Qué buen nombre, hermano, hermana. ¿Se da cuenta cómo perdemos a veces esa perspectiva, no? Sí, somos familia, pero no sé cómo se llama el que está a mi lado. Cuando es alguien que va a pasar contigo por toda la eternidad. ¿No es así, María Elena? Así es, que la conozco hace unos años atrás. Y qué bueno, hermanos queridos, poder en esta mañana, al iniciar ustedes su ciclo de conferencias misioneras, poder abrir este tema con la pasión por las misiones. ¿Usted está apasionado, hermano? ¿Sabe lo que es pasión? Vamos a preguntar a los hombres, ¿saben lo que es pasión? Espérate nomás, el próximo mes de junio, ¿qué viene? El mundial, eso sí saben, ¿no? Ahí sí se apasionan. Por el mundial sí se apasionan, ¿se da cuenta? Ese es algo que está permanente. Pasión es algo que lo tienes permanente y que das tus fuerzas, tu empuje, tu tiempo, tu dedicación, tu intelecto a eso que te apasiona. Algunas cosas le apasionan uno, otros a otro. Creo que a la mayoría de hombres, no todos, pero sí a la mayoría, ¿qué les apasiona? El fútbol, ¿no es así? El fútbol. Y ahí dan su tiempo, su dinero, sus recursos, sus esfuerzos, ¿no? En la mayoría de los casos, no todos. A lo mejor a ti no te apasiona el fútbol, te apasiona otras cosas, pero le das ese mismo recurso. Pero mi pregunta es, nosotros que somos cristianos o que nos llamamos cristianos, que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable, ¿qué nos debe apasionar según la misión de Dios? A todos. Ahí no hay fútbol, no hay nada. ¿Qué nos debe apasionar? Lo que a Dios le apasiona. ¿Cuál es? El ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Esa es una pasión. El llevar las buenas nuevas y poder compartir con otros y enseñarle a otros lo que es el reino de Dios. Y si tú estás acá sentado o sentada, es porque alguien lo hizo contigo, ¿o no? ¿Alguien lo hizo contigo? ¿O tú llegaste así, ¡pac!, te sentaste acá, ya estoy acá ya? No, es alguien te compartió, alguien te habló, alguien te animó, alguien que se apasionó en su corazón, que Dios puso y estuvo dispuesto o dispuesta, te habló. Y como consecuencia de ello, tú estás acá. Para Dios, hermanos queridos, no existen las casualidades. ¿O usted cree que existe la casualidad? No, Dios en su plan perfecto nos ha traído, nos ha salvado, nos ha dado un propósito de vida, una misión en la tierra. La razón de ser de toda iglesia es hacer ¿qué? La misión de Dios. Amén. Y esa es nuestra razón, porque si no, nada ha pasado en nuestra vida. Nada ha pasado. Es por eso que queremos en esta mañana poder abrir y leer
a través de este tema el libro de Jonás. Ahí, hermano, en el Antiguo Testamento, casi al final, Jonás. Usted abra su Biblia, sople un poquito esas páginas que se pegan, sóplelo, ya que normalmente no se abre el libro de Jonás. Usted va a encontrar, es un libro corto, no es muy largo. Los que están acostumbrados a leer su Biblia, rapidito lo encuentran. Los que no, van a comenzar a buscar en el índice, o simplemente así como Castillo Naipe, así, como estaría jugando naipe. Y es porque no lo leemos, así de sencillo. Seamos honestos, no lo leemos. Pero Dios quiere que aprendamos nosotros a leer y a meditar en su palabra, porque en su palabra encontramos su buena voluntad. Jonás capítulo 1, pasión por las misiones. Pero ¿podemos eludir el llamado de Dios? ¿Podemos eludir, hermanos? ¿Usted qué dice? ¿Podemos eludir el llamado de Dios a cumplir la misión? Sí podemos hacerlo. Y lo vamos a graficar en la vida de Jonás. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué dice la Escritura? ¿Había qué? Bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa o por quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Dios e hicieron votos. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Buen Padre, gracias porque nos concedes esta mañana no solamente expresar nuestra adoración, nuestra gratitud por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, haces y harás, pero queremos ahora abrir nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, para escuchar tu desafío, para que tú nos muestres tu voluntad y cada uno de nosotros entendamos la razón por la cual estamos aquí. Dios de los cielos, háblanos tú y que tu palabra haya cabida en cada corazón necesitado.
En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el carácter y la naturaleza de Dios, la Biblia registra que Dios es amor. Dios es amor, no contiene amor. Dios es amor. Y el amor de Dios es la base, es el fundamento para las misiones transculturales. Porque Dios ama a toda persona en la tierra. Dios ama a cada persona con un amor entrañable. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan al conocimiento de la verdad. Entonces, el amor de Dios es la base del fundamento para impulsarnos a hacer ¿qué? Las misiones. Es el amor de Dios. Es la pasión que Dios tiene por salvar al ser humano. Es la pasión que Dios tiene y que tuvo hace un tiempo atrás por ti y por mí, para salvarnos también. Porque Dios proveyó todos los medios para que tú y yo llegásemos a conocer su palabra, y por medio de su palabra conocer que Dios envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino más bien para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Cristo, tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en Él, la Biblia dice que ya está condenado. Estoy citando Juan 3, 16, 17 y 18. Lo que usted ya conoce. Es el amor de Dios. Es lo que Dios quiere. ¿Dónde se revela ese amor de Dios? Esa voluntad de Dios por medio de su palabra. Y es por eso que es interesante entender que Dios ama a toda persona. Ama a la persona que está en San Felipe, como la que está en México, como la que está en África, como la que está al otro lado de la ciudad, etcétera, etcétera. El amor de Dios es tan grande que desea que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Y es por eso, hermanos queridos, cuando Dios se mueve en la historia realizando grandes y maravillosas obras en medio de los pueblos, no se puede hacer otra cosa más que decirle gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, haces y harás en la vida de las personas. Usted y yo somos el resultado de ese gran amor de Dios. Y es por eso que en ese amor de Dios, Dios nos hace un llamado. ¿Cuál es ese llamado? En primer lugar, es un llamado de Dios ¿a qué? A levantarnos. Fíjese usted en el capítulo 1, versículo 1. Ahí está, ¿ya ve? Para que alguien que está llevando un bosquejo o anotando tenga la libertad de hacerlo. ¿A qué nos llama Dios, hermanos? ¿A qué nos llama? A levantarnos. Si usted me acompaña en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Gracias, muy amable. Va a decir Dios, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿pero para qué? Sí se levantó, pero no se levantó para obedecer la voluntad de Dios. ¿Se levantó para qué? Para huir. Llamado que Dios nos hace a ti y a mí, hermano, es a levantarse. Si usted nota algo en el versículo 2, acompáñeme en su Biblia, ¿qué dice? Hay dos órdenes. ¿Una cuál es? ¿Una cuál es? Levántate, y la otra ¿cuál es? Ve. Hermanos queridos, la vida cristiana no es una vida de domingo a domingo. No existe eso. La vida cristiana es una vida cuyo estilo de vida es anunciar al Christos Anastasis en todo tiempo. Si usted es una persona que le gusta leer, lea los primeros escritos o el escrito de Flavio Josefo, un historiador judío, no cristiano, es más crítico de los cristianos, pero era un historiador muy reconocido y es un historiador muy reconocido por cuanto narra la historia de su pueblo Israel y por supuesto inmerso ahí el inicio del cristianismo, donde narra de manera objetiva cómo era la vida de los primeros discípulos del Señor. Él va a decir en sus escritos que la vida de aquellos que se llaman el camino, porque así los llamaban
a los primeros cristianos, decían, ahí están los discípulos del camino. ¿Por qué el camino? Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Entonces así lo llamaban no lo llamaban cristianos, sino ahí están los discípulos del camino. Y él narra en su historia, de manera objetiva, cómo iban en su vida, en su estilo, cumpliendo para lo que llamaban ellos esa gran misión, pregonando al Christos Anastasis, que era una palabra de manera común en aquellos tiempos. Hablan del Cristo Anastasis, la palabra significa una palabra griega que significa resucitado. Cuando digo Christos Anastasis, ¿qué estoy diciendo? Al Cristo resucitado, al Cristo vivo. Y ellos pregonaban donde iban, como un estilo de vida, cumpliendo esa misión de anunciar al Christos Anastasis, al Cristo resucitado, aquel que vive. Y es interesante entender que Dios esa orden lo sigue dando. Levántate y ve. Y pregona, le dice Dios a este hombre, a Jonás. Y ese llamado de Dios, hermano, debe ser algo en nuestra vida, como un estilo de vida. Levántate y ve a Nínive. Los hombres y mujeres de Dios deben de estar listos a obedecer sin reservas ni excusas el llamado de ¿quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es prioritario. Es prioritario en nuestra vida ese llamado. Hermano, la vida suya, ¿a quién le pertenece? A una sola persona más le pertenece a Dios, el resto. La vida suya, ¿a quién le pertenece? Si usted no es cristiano, usted es cristiano. Voy a hacer la cuestión racional lógica, muy sencilla. Si usted no es cristiano, igual su vida le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Por creación. Porque Dios lo creó. Sea creyente, no creyente, ateo, lo que sea, no me interesa, acá me han traído a la fuerza, me estoy escuchándolo. Ya, no importa, pero usted igual le pertenece a Dios. ¿Por qué? Por creación. Pero si usted ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, escuchando el mensaje de salvación para su vida, usted le pertenece a Dios por adopción. La Biblia dice que hemos sido ¿qué? Adoptados como hijos de Dios. No es el que quiere ni el que corre, sino a quien Dios llama. En ese llamado que Dios nos hace para salvación, en esa gracia y misericordia que Dios tuvo para usted y para mí, porque no lo merecemos o merecemos la salvación. Yo no sé, ¿algunos creen que lo merece? Yo no. Porque fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar al mundo. Fíjese cómo nos cataloga aún la Escritura. Somos lo más hermoso para Dios, pero también somos ¿qué? Pecadores. Y el pecado nos había alejado de Dios, pero Dios en su amor envió a su Hijo para que por medio de su muerte y resurrección nos reconciliase con Él. Y un día Dios usó personas que escucharon ese mensaje. Levántate, ve y pregona, predica, háblales. Y usted y yo escuchamos ese mensaje, ¿o no? ¿O usted llegó acá por un ángel? Alguien le habló, alguien le dijo que Dios te ama. Y usted fue sensible, usted escuchó la voz de Dios. Pero no para quedarnos sentados acá, ¿o sí? Sino ¿para qué? Para cumplir esa misión que lo hicieron otros con nosotros y nos toca hacer. Dios dice, levántate. El llamado de Dios siempre es prioritario. ¿Saben lo que es prioritario? Es primero. Es primero. En ese llamado prioritario, hermano, nos lleva a entender la urgencia de llevar este mensaje de esperanza a personas y a familias que no lo tienen. El año 88 estaba en el seminario y delante mío había un hombre mayor que yo. Yo tenía 20 y tantos años. Y él era un hombre de 63 aproximadamente. Se acababa de jubilar de la Policía Nacional, con uno de los más altos rangos que tiene la policía.
pero está delante mío. Ya jubilado, en diciembre se había jubilado. El seminario empezó en marzo. Y yo le pregunté, él podía ser mi papá, pero éramos de la misma iglesia. Y yo le pregunté y le dije, ¿tú estás jubilándote? Tú ya terminaste más de 35 años, casi 40 años de trabajo profesional. Sin embargo, estás acá estudiando en el seminario. Sí, me dijo Alfredo. Lo que pasa es que el llamado de Dios es un llamado que no contempla edades. ¿O sí? ¿Contempla edades? No. Y yo tengo que ser obediente a su llamado, de prepararme para llevar las buenas nuevas. Hermano, el llamado de Dios que nos llama a levantarnos a pregonar implica una preparación. Antes de terminar el último año, estaba entre quinto y sexto año. Yo iba a cumplir casi 30 años. En el último año se sienta una hermana de 73 años a mi lado. 73 años. Yo le quedé mirando, no dije nada, se me puso a mi lado. ¿Por qué se puso a mi lado? Porque me preguntaba, ¿qué ha dicho el profesor? No es como ahora hay PowerPoint, escribe, es chévere. Antes tenía que captar todo lo que va diciendo y escribir, y con eso tomar examen. Entonces me decía, ¿qué dijo? Tal cosa, tal cosa. Y después en el intermedio le pregunté, hermana, ¿usted qué es acá? Con el respeto que se merece. No, me dice, hijito, me decía así. Lo que pasa es que estoy preparándome para cumplir el llamado del Señor a la misión. ¿Qué edad tenía? 73 años. Dos hijos de ella eran pastores. Dos hijas de ellas, una casada con misionero y otra en la misión. Yo no entendía, ¿no? Estaba muy joven. Y él me decía, para hacer la misión de Dios, uno tiene que prepararse. ¿Me capta lo que estoy diciendo? Prepararse. Esa es una disposición. Si yo no me preparo, ¿qué hago? Si yo no me preparo, ¿qué hago? ¿Qué estoy diciendo? ¿Manda a quién? A otro. Porque la excusa es muy fácil. ¿Cuál es la excusa? ¿Qué voy a decir? Yo no estoy preparado o preparada. No conozco mucho de Biblia. Que vayan los pastores, que vayan los líderes, que vayan otros. Yo no. Hermano, la misión que Dios nos ha dado es ¿para quién? ¿Perdón? ¿Y quiénes son todos? Usted sabe esa, ¿no? Esa es para todos, todos. Escuche bien, ¿ah? Sí, el llamado de la misión es para todos ustedes será, todos ustedes. Para nosotros, y está diciendo para vosotros. Ese es fácil. Todos es nadie. Porque al final sí, pues todos, sí, todos. ¿Y quién va? Ah, no sé. Sí, todos, dice, ¿no? El llamado a la misión, ¿para quién es? ¿Perdón? ¿Para quién? Nosotros es nadie. ¿Para quién? Para mí. Y cuando digo que es para mí, eso sí me toca. Ahora pues, eso sí para mí. Una persona que está dispuesta va a hacer tres cosas. La primera, lo primero que va a hacer es levantarse. Levantémonos. Hermanos, no existe el cristianismo de silla. No existe el cristianismo de domingo a domingo, donde a veces ni traigo Biblia. Y si traigo Biblia, a veces lo uso como decoración. Y otros ya no, ya ahora, ¿cómo es el iPad, el celular? A ver, ¿qué versículo es? Y así quiero compartir. El que está dispuesto, el que tiene el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y ser obediente, se va a levantar. ¿Y cómo lo va a hacer? En segundo lugar, lo va a hacer de esta manera. Con prontitud y obediencia. No está racionalizando. No está midiendo las cosas. Porque no está en competencia con nadie. No está viendo y midiendo, a ver, esto puedo, esto no puedo, voy a ver. Hermano, en el reino de Dios no existen los voluntarios. ¿Sabe quién es una persona voluntaria? Es alguien que si tengo tiempo, lo haré. Si puedo,
lo hago. A ver, voy a medir mi agenda, porque tengo mis prioridades. ¿Quién es tu prioridad? ¿Las cosas tuyas de Dios? ¿A quién le pertenece tu vida? Y a veces se da cuenta cuando le dije que no es tan cierto cuando uno responde a Dios de boca para afuera, pero en la práctica comienzas a hacer tus propios planes y olvidamos la razón de ser por el cual Dios te salvó y te rescató. Tú no te has dado cuenta aún todavía que Dios te salvó a ti y a mí para hacer su plan de Él, no mi plan, para cumplir su propósito de Él, no mi propósito, para hacer la misión de Él, no mi misión. ¿Me capta lo que estoy diciendo? ¿Me está usted entendiendo? Es hacer su misión. Y entonces cuando usted se levanta, responde con prontitud, no mide las cosas, sino responde en obediencia, entonces ¿sabe lo que pasa en su corazón? Hay una tercera cosa que pasa. ¿Qué hay? Se apasiona. Se apasiona. Yo a veces observo la gente, ¿no? Cómo se apasiona, pero en otras cosas intrascendentes, como el deporte. Se apasiona a veces por comprar el mejor televisor o el mejor carro, que no está mal. No digo que está mal, pero muchas veces nos apasionamos por cosas intrascendentes que por las cosas trascendentes. ¿Se apasiona usted orar por misiones? ¿Se apasiona usted por estudiar sobre la vida de otras personas? Como dijo Alejandro, ¿no? Yo estoy ahora en otro país, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se llama ese país? Arequipa. Estamos dirigiendo 3 iglesias al mismo tiempo. No una, sino 3. La iglesia que el cual presido es la iglesia de 400 miembros. Pero la iglesia hija, que es también encargado con un pastor, es de 100 miembros. Y hay otra iglesia misión que hemos abierto una obra misionera, que está en 40 ahorita ya, en Moquegua. Son 3. Y el próximo año abrimos uno más. Y alguien me dijo, pastor, ¿cómo es posible tantas iglesias? Es que Dios quiere que todos lleguen, ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Y si hay hombres y mujeres dispuestas, yo doy gracias a Dios por donde me ha tocado, de que hay gente apasionada. Pastor, vamos al Chivay, me dicen. ¿Dónde será Chivay? Decía yo. Yo no conozco, yo soy de Lima. Tengo 2 años y medio. Y después descubro que Chivay es el Colca. Los que son arequipeños saben. Llegué a Chivay, qué hermosa ciudad, decía, Señor, gracias por traerme acá. Y me he ido hasta allá, hasta el Colca. Después vamos por Corire, por Majes. Vamos, pues. Y llevo ahí, me pongo a orar. Y no sé si usted conoce el Valle de Majes o si ha ido alguna vez, vaya. Es un valle inmenso que va hasta Cotahuasi, donde hay cada pueblo y cada necesidad y casi no hay iglesias cristianas. Y ahorita estamos yendo hacia Camaná y la parte de Islay para hacer las misiones. Y no dejamos de trabajar con Italia, estamos con Italia, estamos con España y estamos con Santa Cruz, Moquegua, Santa Cruz, Bolivia. Y sin embargo, le digo a la gente, hay tanta necesidad, pero tienes que apasionarte. Porque si no, no oras, no ofrendas, no te preparas, menos vas a ir, menos vas a compartir. Y la misión es no irse lejos. Acuérdate, la misión es testificar, hacer discípulos a los clanes, ¿qué? Familiares. ¿Y Comas tiene clanes familiares? ¿Comas tiene clanes familiares? Dígame. Conozco La Pascana, Año Nuevo, Villa Violeta, me he ido a Caraballo, hemos predicado tanto tiempo. Prediqué en esta iglesia cuando se formaba, hace muchos años cuando se reunían en el colegio Gutenberg, predicaba a los adolescentes, cuando era un grupito de ustedes pequeño. Ahí estaba, me invitó el pastor Ángel Barrientos y el hermano encargado que era mi alumno del seminario para hablar a los adolescentes y jóvenes, en un auditorio pequeño de unas 80, 100 personas, no muy grande. Viendo desde inicio y veo esto, gracias Señor, pero nos quedaremos sentados, obedeceremos al llamado de Dios que dice, levántate, ve y pregona. No necesitas ser un teólogo, una teóloga, para decir, algo me quedó muy grabado porque mi hermano cuando me guió a los pies de Cristo, mi hermano mayor,
Yo me acuerdo a los 15 días, mis amistades, porque seguimos relacionándonos por trabajo, por relaciones sociales, me dice, ¿qué te ha pasado, Alfredo? Yo tenía 20 y tantos años. ¿Te han lavado el cerebro? Me decía. Tú me hablas de Cristo y de Cristo. A ver, ¿dónde estaba Cristo cuando pasaba esto? ¿Dónde está Dios por la maldad? ¿Dónde está Dios con los niños? Estaba en el aire, ¿no? Yo decía, mejor no les hablo. Me tiran piedras un poquito más. Y entonces mi hermano me dijo algo que hasta el día de hoy me acuerdo. Ya han pasado casi 30 años. ¿Quién te ha dicho que es eso? Así me dice. Y él tenía solo un año de creyente. Él solamente me dijo esto. Yo no conozco mucho de teología, no conozco mucho de misiones o otros temas, pero lo que sí conozco es algo que tú también conoces. Así tengas un día de creyente. Que antes estaba, ¿qué? Ciego. Mas ahora, ¿qué? Veo la luz. Antes estaba en tinieblas, ahora estoy, ¿qué? En luz. Antes estaba muerto, ahora tengo, ¿qué? Vida. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. Eso comparte. Que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y por medio de él, ¿qué tenemos? Perdón de pecados y vida eterna. Más no sé, ¿quieres ese regalo? Es gratis. El Señor te lo ofrece. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que eres pecador, pedirle perdón a Dios y entregarle tu vida a Cristo. Es decisión tuya. Solamente levántate, ve y háblales. Es lo que Dios dice. No necesitas entrar en una, que sé esto, que quién que fue primero, el huevo o la gallina. Eso no te dice, porque a veces estamos en esa disyuntiva bizantina, cuando debes hablarles simplemente de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Porque hay un llamado de Dios. ¿Pero qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hizo Jonás? Simplemente por prejuicio. ¿Por qué no lo hacemos a veces? Se dice que Jonás era un hombre nacionalista, era un hebreo de hebreos, tipo el Saulo de Tarso, un hombre celoso de su nación, que no quería que otros conozcan la salvación de Dios. Y es por eso que Dios le dice, ¿sabes qué, Jonás? Ve, levántate y vete a Nínive y pregona, háblales. Señor, ese pueblo así, Señor, me voy a levantar, pero para irme para el otro lado. Porque dice ahí la Escritura, para huir de su presencia. Hermanos queridos, ¿podemos huir de la presencia de Dios? No. Como dice el salmista, ¿dónde iré, Señor? Si voy a las profundidades y si voy a lo más alto. No hay lugar que me esconda que no esté tu presencia. Lo que sí podemos huir, hermanos, es de hacer su voluntad. Eso sí, yo puedo rechazarlo. Porque Dios te dice a los hijos, le dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué hacen los hijos? Sale acá. Dame la llave. Hoy en día, antes los hijos temblaban cuando llegaban tarde a casa, ¿no? Ahora, ¿quiénes tiemblan? Los papás, porque no llegan. Pero el principio es honra a tu padre y a tu madre. El principio es, esposo, ama a quién. ¿Ama a quién? A tu esposa, pues. No, pues, ¿cómo no? Yo la amo, pues, y le doy para el diario. ¿Qué dices, amor? ¿Eso no es amor? ¿Quién te enseñó eso? Y la esposa, sujeta a tu esposo, y la esposa, ¿a ese? No, gracias. Entonces, cuidado, ¿no? Fácil rompemos los principios de Dios. Fácil decimos, así, Señor, gracias, tú me mandas tal cosa. Y, sí, me voy a levantar, pero para hacer mi propia voluntad. Y me llamo un creyente en Dios. Y le doy la espalda a Dios. Es el prejuicio, es el orgullo. Ese orgullo que no te lleva a nada. La Biblia dice que Dios atiende al que se humilla y mira de lejos a quién. ¿Somos orgullosos, hermanos? Un sí. ¿Somos orgullosos? ¿Cómo es eso? Sí, te mordiendo el labio ahí. Diga sí o no. Sí, soy orgulloso. Señor, trabaja mi orgullo. Soy tan orgulloso que me llamo cristiano evangélico. Fíjese. ¿Y tú por qué no tomas? Soy cristiano.
¿Y tú por qué no bailas? Soy cristiano. ¿Y tú por qué no tomas? Te prohíben. No, soy cristiano evangélico. Esos borrachos, drogos, mujeres de la calle, todo. Eso es orgullo. Es un falso orgullo, una falsa humildad. Soy. Tú no eres nada, ni yo tampoco. Yo soy por la gracia de Dios lo que soy. Un simple pecador que necesitó la gracia y la misericordia de Dios. Y que esa gente que está afuera, que está perdida sin Cristo, como tú y yo estábamos igualitos, necesitan alguien que le vaya, que se levante, ¿correcto? Que vaya y les hable simplemente. No te interesa, nadie te llamó a juzgar su vida, o nos han llamado a juzgar la vida de otra persona. La Biblia dice, oh, hombre, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Porque en la medida que juzgas, te condenas a ti mismo. Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie, nos ha llamado a hablarles del amor de Dios, a que se arrepientan. Eso es lo que Dios le dijo a Jonás: ve, levántate y predica, no te interesa el resto. Pero no, Señor, que se van a convertir, pues, y me van a quitar privilegios a mí. Pero esa era su manera de pensar, equivocada, pero era su manera de pensar. Y así estamos, hermano. Mucha gente no va y no predica a estas personas, por ejemplo. ¿Quiénes son ellos? Islámicos, pues, musulmanes. No, son asesinos. Y muchos de sus fundamentos, aún los fundamentalistas que hay, ellos tienen esta premisa: tierra que pisan, nación para Alá. Y si tú no estás de acuerdo, mueres. Así es, pues, esa es su premisa. Usted sabe que en Tacna ya entraron, ya hay una mezquita, ¿no? Ahí me tomó mi foto yo, con los amigos islámicos, ahí. Ha venido Juan Carlos Parodi acá, ¿no? Ha venido acá a esta iglesia, que trabaja en Manchester con los islámicos. Y esta semana llega Nivaldo Latorre, que trabaja también con musulmanes en Turquía. Hace 5 años se fue, ¿de acuerdo? Y cuando uno les comparte del amor y la fe en Cristo, en Isha, Dios toca sus corazones y se convierten a Cristo. Y por decir que soy cristiano, los matan. Tú por decir que soy cristiano, nada te dicen, no te hacen caso, ¿ves? Porque simplemente estamos prejuiciados. No compartimos por prejuicio. Dios no te ha hablado, no te ha llamado a ti ni a mí a mirar a la gente sus defectos, sino a hablarles del gran amor de Dios. ¿Qué nos dice? Levántate, ve, pregona, eso es todo. No hagas más, tampoco hagas menos. Y eso implica prepararnos. ¿Estás estudiando en la Academia Bíblica? ¿Tomas conciencia de que debes prepararte para presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todo aquel que demanda de la esperanza que hay en ti, como dice la palabra? Por eso es importante, hermanos, entender que cuando no estamos dispuestos, hay una actitud como la que viene. Jonás fue rebelde. ¿A qué? A la voluntad de Dios. En esa rebeldía cuestionó a Dios, cuestionó su voluntad. La Biblia dice que el corazón de Dios está apasionado por la salvación de la gente. Dios no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, Jonás, un hombre al cual Dios llamó para hacer su voluntad, le dijo, sí, Señor, y se fue. ¿Sabe lo que hizo él? Pagó su pasaje todavía. Ahí no fue duro. Para sus cosas personales no fue duro. Para la obra de Dios sí es duro. De veras. Para el Señor, mano de trapecistas. Para mí, pago para hacer mi voluntad. Y usted sabe, hermano, que cuando nos rebelamos a la voluntad de Dios, nuestra vida cae como un espiral espiritual. Así, mire mi hermano. ¿Y no te das cuenta? Es una vida en decadencia, una vida de descenso. La vida espiritual nunca es estática. Usted ponga un bote en el agua, ¿qué va a pasar con ese bote? ¿Se va a quedar ahí? ¿Qué va a pasar? Vuelve después de 3 horas, está por allá, ya se fue ya. Así es la vida en rebeldía a Dios cuando no obedecemos su llamado, cuando no cumplimos su misión. No hay crecimiento, ni para ti,
ni para tu matrimonio, ni para tu familia, ni tus hijos. Hay una descendencia, desciende. La vida espiritual no es estática, o subes con tus luchas, pero en obediencia, o bajas en descendencia. Y es lo que le pasó a Jonás. Fíjese, Jonás, ¿a dónde descendió? Cuando Dios dice, levántate, vete ahí, él se fue a dar la vuelta y descendió, dice la Escritura, ¿a dónde? A Jope. Y después que descendió a Jope, él descendió ¿dónde? Al barco. Subió un barco, pagó su entrada, vámonos al otro lado de la voluntad de Dios. Siguió, después descendió ¿a dónde? Al fondo del barco. ¿A dónde fue? ¿A qué fue a hacer? A dormir. Mientras la gente luchaba por su vida porque se moría, ¿a él qué le importó? Que se mueran, me voy a dormir. Yo, descendió a dormir. Tanto es así que el capitán vino, ¿qué le dijo? Levántate, dormilón, clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros. Y hago un paréntesis ahí, hermano. ¿El capitán era creyente o no? ¿El capitán le estaba llamando la atención o no? ¿Le estaba llamando la atención a Jonás? Sí. Preocúpate, hermano, porque hay una enseñanza ahí. Cuando una persona no creyente llama la atención a un creyente, la vida de creyente está pero por los suelos. Si alguna vez algún amigo o familiar te llama la actitud por tu conducta, por tu manera de hablar, cuestionando tu vida cristiana, preocúpate. Es porque ellos te están observando. ¿Cómo está tu conducta? Diciendo que eres ¿qué? Creyente. Este capitán, levántate, dormilón, ¿qué haces ahí? Nos morimos si tú estás durmiendo. Clama a tu Dios siquiera a ver si Él tiene compasión de nosotros. ¿Por qué? Ya no escuchaba, porque su vida estaba ¿qué? En decadencia espiritual. Y al ver decadencia espiritual hay decadencia moral. Fíjense lo que vemos ahí. Descendió también después, dijo, tíreme al mar, pues ya quiere que se aquiete, tíreme al mar. ¿A dónde lo tiraron? Descendió al mar. Y estando en el mar, ¿qué pasó? Lo comió, ¿quién? Un tremendo pez, ¿no es así? Ahí quedó, un tremendo pez. Y él descendió a las profundidades del mar en el vientre del pez. Fíjese, un hombre llamado por Dios, un hombre que tenía todas las bendiciones de Dios, ¿por ser qué? Rebelde a la voluntad de Dios. Solamente hablar a las personas. Yo lo único que le digo fue, levántate, ve y háblales, nada más. Déjame a mí hacer la obra. Nuestra misión en la tierra, hermanos, es levantarnos de nuestro sitio y hacer la obra de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos llama a ti y a mí a cumplir esa misión por el cual Él nos rescató, es decir, llevar las buenas nuevas de salvación a las personas y hacer discípulos de Cristo. Hermanos, ¿cuánto tiempo estarás aquí? ¿50 años? ¿70 años? A lo mucho 90 quizás, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estaremos en la eternidad? ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay familias. Esta zona es una zona bastante difícil. Los jóvenes se pierden, las familias se destruyen. Pero tú tienes un mensaje de esperanza que comunicar. Lo único que Dios te está diciendo es, levántate. Eso es todo. Ve y pregona las buenas de salvación, que solo en Cristo hay perdón de pecados. Hay una nueva oportunidad y una vida nueva que Él nos da. La gente necesita, la familia necesita escuchar este mensaje. Tú tienes ese mensaje. Lo que tienes que hacerlo es ser obediente a Dios y levantarte y decir, Señor, acá está mi vida una vez más, me comprometo contigo. Porque aún Dios te dice, no te preocupes qué has de hablar, porque en el momento que tú hablarás, pondré mis palabras en tu boca. Esa es su promesa y yo lo creo. Amén, hermanos. Oramos. Buen Padre, muchas gracias porque tu corazón sigue ardiendo por la vida de las personas que se pierden. Tu corazón, Señor, anhela que toda persona venga al conocimiento de la verdad. Y tú, Señor, nos has rescatado de vana manera de vivir y nos has dado un propósito y una misión en la tierra, hacer discípulos en los lugares que nos has puesto.
empezando desde esta gran ciudad en coma, San Felipe, hasta lo último en la tierra. A lo mejor a ti no te apasiona el fútbol, te apasiona otras cosas, pero le das ese mismo recurso. Pero mi pregunta es, nosotros que somos cristianos o que nos llamamos cristianos, que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable, ¿qué nos debe apasionar según la misión de Dios? A todos. Ahí no hay fútbol, no hay nada. ¿Qué nos debe apasionar? Lo que a Dios le apasiona. ¿Cuál es? El ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Esa es una pasión. El llevar las buenas nuevas y poder compartir con otros y enseñarle a otros lo que es el reino de Dios. Y si tú estás acá sentado o sentada, es porque alguien lo hizo contigo, ¿o no? ¿Alguien lo hizo contigo? ¿O tú llegaste así, ¡pac!, te sentaste acá, ya estoy acá ya? No, es alguien te compartió, alguien te habló, alguien te animó. Alguien que se apasionó en su corazón, que Dios puso y estuvo dispuesto o dispuesta, te habló. Y como consecuencia de ello, tú estás acá. Para Dios, hermanos queridos, no existen las casualidades. ¿O usted cree que... Gracias por la invitación de parte del pastor Cerrón, que estuvimos el año pasado. Él estuvo en la ciudad de Arequipa. Nosotros tenemos nuestro mes misionero en el mes de noviembre y hemos estado con él en la primera semana y me cursó la invitación para el siguiente año. Ahora estamos aquí, ¿no?, respondiendo a esa invitación para compartir un tema que nos apasiona, un tema que realmente nos lleva a cada uno de nosotros a entender la razón por la cual Dios nos rescató y la razón por la cual estamos aquí, a cumplir su misión. ¿Cuál es esa misión que Dios nos ha dado? ¿Cuál es esa misión? ¿Llevar el evangelio? No. ¿Predicar? No. ¿Cuál es esa misión que Dios nos ha dejado? ¿Hacer qué? Ahora sí. Es hacer discípulos. Yo no veo ahí otra cosa más que vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Así dice la Escritura. Nuestra traducción en español o en castellano, mejor hablado, es naciones, ¿no es así? Pero la palabra nos enseña que esa palabra naciones es etnos, donde se deriva la palabra étnica, grupos étnicos. Y los grupos étnicos son clanes familiares, grupos familiares. Entonces vayan ustedes, hagan discípulos, ¿a dónde? A las familias, a los clanes familiares. ¿Nosotros somos familia, hermanos? ¿Somos familias? ¿Tú sabes cómo se llama el que está a tu lado? Hermano, dice. Qué buen nombre, hermano, hermana. ¿Se da cuenta cómo perdemos a veces esa perspectiva, no? Sí, somos familia, pero no sé cómo se llama el que está a mi lado. Cuando es que existe la casualidad. No, Dios en su plan perfecto nos ha traído, nos ha salvado, nos ha dado un propósito de vida, una misión en la tierra. La razón de ser de toda iglesia es hacer ¿qué? La misión de Dios. Amén. Y esa es nuestra razón, porque si no, nada ha pasado en nuestra vida. Nada ha pasado. Es por eso que queremos en esta mañana poder abrir y leer a través de este tema el libro de Jonás. Ahí, hermanos, en el Antiguo Testamento, casi al final, Jonás. Usted abra su Biblia, sople un poquito esas páginas que se pegan, sóplelo, ya que normalmente no se abre el libro de Jonás. Usted va a encontrar, es un libro corto, no es muy largo.
Los que están acostumbrados a leer su Biblia, rapidito la encuentran. Los que no, van a comenzar a buscar en el índice. O simplemente así como Castillo de Naipe, así. Como estaría jugando naipe. Y es porque no lo leemos. Así de sencillo. Seamos honestos, no lo leemos. Pero Dios quiere que aprendamos nosotros. Alguien que va a pasar contigo por toda la eternidad. ¿No es así, Marilena? Así es, que la conozco hace unos años atrás. Y qué bueno, hermanos queridos, poder en esta mañana, al iniciar ustedes su ciclo de conferencias misioneras, poder abrir este tema con la pasión por las misiones. ¿Usted está apasionado, hermano? ¿Sabe lo que es pasión? Vamos a preguntar a los hombres, ¿saben lo que es pasión? Espérate nomás, el próximo mes de junio, ¿qué viene? El mundial, eso sí saben, ¿no? Ahí sí se apasionan. Por el mundial sí se apasionan, ¿se da cuenta? Ese es algo que está permanente. Pasión es algo que lo tienes permanente y que das tus fuerzas, tu empuje, tu tiempo, tu dedicación, tu intelecto a eso que te apasiona. Algunas cosas le apasionan uno, otros a otro. Creo que a la mayoría de hombres, no todos, pero sí a la mayoría, ¿qué les apasiona? El fútbol, ¿no es así? El fútbol. Y ahí dan su tiempo, su dinero, sus recursos, sus esfuerzos, ¿no? En la mayoría de los casos, no todos.